Ahora sí, ahorita vamos a ver un tema que se titula Consecuencias de la palabra, ¿sí? Y es la segunda parte de lo que vimos la vez pasada. La vez pasada estábamos hablando de Reformados por tu palabra, subtítulo, ¿cómo hacer teología? ¿No? Entonces este tema siguiente es Consecuencias de la palabra, ¿cómo hacer teología? Parte 2, ¿sí? Ambos van unidos, van muy de la mano. Ahora, la parte uno estaba haciendo referencia a cómo es que nosotros tenemos que realizarlo cuando nos acercamos a las escrituras, ¿sí? ¿Cómo es que tenemos que acercarnos? Entonces estamos viendo varias partes, ¿no? Estamos viendo que tenemos que acercarnos como discípulos de Cristo, que están buscando escuchar las palabras de Cristo, personas que están dispuestas a hacer todo por Cristo. Siguiente, estábamos viendo a personas que tienen que ser iluminadas a través de la oración. Esto es el resumen de lo que vimos la vez pasada. Nosotros no podemos leer la Biblia separados de Dios, tenemos que leerla junto a Dios, ¿sí? Entonces tenemos que hacerla nosotros, primeramente en oración. Tercer punto era, tenemos que estudiar la palabra con temor y temblor. ¿Qué significa eso? No solamente hacemos el estudio de la palabra junto a Dios porque necesitamos su ayuda, sino que lo estamos haciendo delante de Dios. Y entonces tenemos que tener nosotros un temor en la forma en la que lo realizamos, un temor de reverencia, de hacerlo con un cuidado nosotros, porque estamos hablando de las palabras de Dios, palabras que no deben de ser malinterpretadas, porque son las mismas palabras de Dios. Y si las palabras del presidente son tan importantes que las personas que están junto a él tienen que escuchar de forma correcta lo que está diciendo y luego aplicarlo, ¿qué tanto más las palabras de Dios para su pueblo? ¿Sí? Tenemos que realizarlo con temor y temblor. Punto 4, perdón, punto 5, de la vez pasada, tenemos que someternos entonces a la autoridad de Dios. Y entonces nosotros estudiamos la palabra para que esa palabra nos cambie a nosotros, no para que nosotros cambiemos la palabra. La estudiamos para que esa palabra nos pruebe a nosotros, no para que nosotros probemos la palabra. ¿Sí? Es una forma muy diferente de acercarse a Dios a la que tenemos normalmente. ¿Sí? Usualmente nosotros tenemos una duda y de lo que estamos leyendo y entonces estamos probando, ¿esto es cierto o no es cierto? Esa no es la forma en la que habla Dios. Dios dice, si tú algo tienes en tu corazón que está yendo en contra de mi palabra, es pura culpa de tu corazón. Y entonces necesitas mucho más ayuda de la oración, de someterte a la autoridad de Dios, de hacerlo con temor y temblor, de hacerlo como un discípulo de Cristo, ¿no? Entonces, todos estos puntos son sobre cómo realizar teología acerca de nuestro corazón, ¿no? Ahora, esta segunda parte también es cómo realizar teología, pero es una consecuencia de lo que sucedió en la primera parte. Cuando te empiezas a acercar a la palabra y se empiezan a iluminar estas realidades delante de ti, cómo es que esas realidades te afectan de modo que tienen ellas una consecuencia en tu vida. Y entonces les voy a dar una de las partes. Una de las consecuencias es, por ejemplo, sufrimiento, es pruebas, ¿sí? Cuando tú lees tu palabra, tú eres un discípulo de Cristo, empiezas a recibir pruebas. Es una consecuencia de leer la palabra. Y se convierte entonces en tu ámbito normal en el cual ahora tú estás realizando la teología, ¿sí? Entonces, ¿cómo realizar teología después de que ya leíste la palabra? Eso es lo que trata ahorita, ¿sí? Después de que nosotros empezamos a recibir esas pruebas, ¿cómo tenemos que tomarlas? Después de que nosotros empezamos a tener un apetito por la palabra, ¿cómo es que tenemos que tomarlo? Después de que nosotros empezamos a recibir unas órdenes de que tenemos que realizar ciertas cosas y ser obedientes, ¿cómo es que realizamos la teología? ¿No? Entonces vamos a ver ahorita 5 puntos, los siguientes 5 puntos de la lista, y entonces les voy a pasar yo ahorita mi bosquejo y este y comenzamos a ver esto a través de cada uno de los versículos, ¿va? Lo que intento hacer ahorita es un panorama de qué es lo que dice la Biblia acerca de discípulos de Cristo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que está diciéndonos esta palabra. Y me acabo de dar cuenta que perdí el que estaba en el formato bueno. Denme 2 segundos nada más para completar algo para que no se pierdan mucho con mi bosquejo, porque es que creo que puede ser un poquito distractorio si
si no se ve bien. Está. Está. Ok, ese es el bosquejo. 5 puntos, ¿va? Entonces vamos a empezar esto. Primeramente, entonces, les decía, la cosa que sucede cuando nosotros somos discípulos de Cristo, cuando estamos buscando a Dios por sobre todas las demás cosas, es que comenzamos nosotros a ser enemigos del mundo, ¿sí? Santiago capítulo 4 nos dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? O sea, la persona que es amiga del mundo es enemiga de Dios, por tanto. O, para ponerlo de la forma contraria, la persona que es amiga de Dios es enemiga del mundo, por tanto, ¿sí? Todos los seguidores de Cristo están yendo en contra del mundo, están yendo en contra de lo que el mundo quiere, están yendo en contra de lo que estas personas piensan y a lo que se están aferrando, personas que están aferrando, por ejemplo, aún la parte relativista, que está diciendo que cada uno de nosotros tiene que sostenerse de acuerdo a su realidad. Estamos yendo en contra de esa realidad, ¿sí? Estamos yendo en contra y estamos diciendo nosotros tenemos una realidad que es la realidad perfecta y la realidad verdadera, ¿sí? Entonces, algo que surge de forma común con eso es la parte del sufrimiento. Aquí estoy hablándoles acerca de un sufrimiento por ir en contra del mundo. Algo diferente a lo que estamos comentando en Santiago, lo que estaba comentando el sábado pasado. El sábado pasado les estaba hablando acerca de cómo es que tenemos que tomarlo nosotros como todo proveniente de Dios, porque al final Dios es el que está a cargo de todo y Dios es el que lleva todo eso crear, para crear para sí mismo gente madura, ¿sí? Pero aquí les estoy hablando, estas personas, las que son parte, que están en el mismo lugar que Dios y están buscando las mismas cosas que Dios, estas personas van a tener causas, van a tener sufrimiento, de modo que la Biblia constantemente nos dice entonces cómo tenemos que reaccionar nosotros a esto, ¿va? Entonces aquí va, la forma en la que nos dice la Biblia, y este versículo me encanta, estos versículos se encuentran en 2 de Timoteo capítulo 2, ¿sí? Hay muchos versículos, los que más me gustan a mí se encuentran en 2 de Timoteo capítulo 2. Nada más un segundo. Roy, ¿crees que si se agrega alguien lo puedas aceptar, porfa? Te voy a poner como... Sí, amigo. Estás. Ya te puse como... Se me olvidó cómo se llama, pero ya puedes aceptarlos. Anfitrión y eso. Ah, sí. Muchas gracias, amigo. Sí, los voy aceptando. Vas, muchas gracias, amigo. Segunda de Timoteo capítulo 2 nos está hablando acerca de Pablo y la forma en la que Pablo reaccionaba delante del sufrimiento, ¿no? Y entonces la forma en la que busca Dios que reaccionemos nosotros es esta, ¿sí? Cuando está hablándole Pablo a Timoteo, le está diciendo, Timoteo, tú vas a sufrir de la misma forma, porque tú también eres un discípulo, se te ha encomendado un ministerio, se te ha puesto un lugar para que tú trabajes por Dios, ¿sí? Tú eres un embajador de Cristo. Y entonces la forma en la que tú tienes que reaccionar es la misma. Y no solamente eso, Timoteo, sino que tú también tienes que encargar esto mismo que yo te he encomendado a ti, a otras personas. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, perdón. Lo que has oído delante de mí, delante de mí ante muchos testigos, perdón, esto encarga a hombres fieles, ¿sí? Lo que tú recibiste de parte de mí, eso encarga a muchos hombres fieles, ¿sí? Entonces, delante de mí, ¿no? De mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles. Y noten, aquí está hablando acerca de personas que van a enseñar. Está hablando acerca de personas que van a estar envueltas dentro del ministerio. Entonces tenemos que ver que los primeros que reciben ese tipo de ataques son los maestros, son las personas que están arriba, que no tenemos que buscar nosotros ser maestros, muchos de nosotros. Santiago capítulo 3, versículo 1, porque reciben mayor condenación. Eso se está refiriendo a un juicio más severo que están recibiendo delante de Dios. Pero también se ve dentro de la escritura que también reciben un ataque mayor delante del mundo, ¿sí? Estas personas, porque estas están encabezando la batalla. Y si alguno de ustedes tiene un interés por ir al ministerio, tiene que conocer que va a ser el primero y por tanto tiene que ser, como nos dice 1 de Timoteo capítulo 3, irreprensible. Tiene que ser el primero en la forma en la que se está llevando a sí mismo. Tiene que ser el primero en la forma en la que estudia, en la forma en la que ora, en la forma en la que está cambiando su ser y todo para mostrarle a los demás que esto puede realizarse en Dios y que esto tiene que realizarse en Dios.
Por tanto, tiene que ser la persona más fuerte y más preparada, primeramente. Y después esa persona preparar a otras personas. Encargarle a hombres fieles que enseñen a otros, ¿sí? Y entonces le dice en el capítulo 2, versículo 2 y 3, sufre penalidades como un buen soldado. Aquel que es un buen soldado va a sufrir dificultad. Aquí está diciendo penalidades significa dificultades, significa rudeza, significa cosas severas, ¿sí? Y tienen que realizar todas porque se están realizando como un soldado de Jesucristo, ¿sí? Entonces, un soldado forma parte de, perdón, forma parte de un ejército, ¿sí? El soldado no es el principal que está yendo con los enemigos, sino es el ejército completo. Y el ejército está comandado por un rey o por un gobernante, ¿no? Y aquí este gobernante es Jesucristo. Las personas están atacando primeramente a Jesucristo y su ejército entonces está recibiendo todo eso y está realizando el ataque, Él, Jesucristo. Porque nosotros somos entonces, dice el versículo 8, estamos recordando a Jesucristo, estamos predicando su evangelio, estamos formando nosotros parte como escogidos, dice el versículo 9, ¿sí? Como escogidos de Jesucristo. Nos dice en otro pasaje, nosotros somos embajadores de Jesucristo. Ese está en Corintios y lo vamos a ver ahorita. Pero tenemos que ver nosotros, entonces, nosotros como embajadores, como parte del ministerio de Jesucristo, como soldados, como obreros de Jesucristo, las imágenes que pone aquí como atletas, como labradores del campo de Jesucristo. Todo esto se está realizando para Él. Y entonces tenemos que ver que Él es el primer atacado y que nosotros tenemos que ser los que se van a levantar delante de todos los demás, ¿sí? Entonces les pongo ahí en el bosquejo, se necesitan hombres que sean fieles, ¿sí? Noten la elección de la palabra. Fieles significa que ellos están manteniéndose con una sola persona, ¿sí? Cuando vemos nosotros un matrimonio que es fiel, es porque ninguno de los dos está yendo en contra de esa unión, ¿sí? Al acercarse a otros. Cuando vemos en Santiago capítulo 1, versículo 8, hombres de doble mente, hombres de doble alma, estamos hablando de personas que son infieles, porque son personas que están yendo por una cosa o por otra cosa y no se mantienen fiel a ninguna de las dos, ¿sí? Aquí habla de fidelidad. Chequen. Versículo 4. Ninguno que milita, que está en el ejército, que está en la guerra, se enreda con los negocios de la vida, ¿sí? Dos cosas en contraposición. Militar, la vida. Y no se enredan, no se juntan, porque no se puede servir a Cristo y servir al dinero. Mateo capítulo 6, por ejemplo. No se puede servir a Cristo y servir a Baal. Cuando nos está hablando acerca del yugo desigual, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No se puede servir a la luz y servir a las tinieblas. Se necesitan hombres que sean fieles y que estén manteniéndose, en este caso, en la palabra de Dios, ¿sí? Tienen que soportar todo por los escogidos para que obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces tienen que mantenerse fieles a la escritura. Porque ¿qué es lo que están realizando los falsos maestros? Los falsos maestros están yendo constantemente en contra de la palabra, ¿sí? Ese es un punto que está dentro del bosquejo. Los falsos maestros van en contra de la palabra, ¿sí? ¿Dónde vemos eso? Lo vemos constantemente, de hecho, igual en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14, nos dice, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, que no estén vigilando las palabras que está haciendo aquí referencia a las fábulas, a las doctrinas que estaban enseñando otros, con los quienes podrías pelear. Si alguien está enseñando algo malo y tú te pones a pelear y entonces para nada aprovecha, más bien es de perdición para los oyentes. Aquí está hablando de oyentes que están de forma neutral y que entonces se empiezan a confundir cuando ven dos personas que están discutiendo, ¿sí? Esa no es la forma en la que tienes que actuar, sino que le dice, procura con diligencia tú presentarte, tú mantenerte fiel usando la palabra de la verdad, ¿sí? Entonces noten cómo es que está hablando en ambas ocasiones de palabras, pero en una está hablando acerca de una fidelidad
que tienes que tener tú y que tiene que mantenerse y verse reflejada en ti. Y otra está hablando acerca de una forma de contienda con estas palabras. ¿Sí? Le dice el versículo 16 otra vez, falsos maestros están yendo por profanas y vanas palabrerías. Les digo entonces, no está haciendo referencia a discutir sobre la palabra de Dios o a hablar con otros acerca de la palabra de Dios. Está haciendo referencia a ir por vanas palabrerías, por palabras y escritos que no tienen ningún sentido de ser, ¿sí? Porque conducen a la impiedad, ¿sí? Y chequen, continúa hablando acerca de la palabra. Esta palabra carcomerá, y ya ha sucedido con varios maestros que se desviaron de la verdad y empezaron a enseñar cosas que eran falsas. En este caso dice la resurrección como que ya se había efectuado, que era malo para la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Sí? El Señor se mantiene fiel y conoce a los suyos, y todos los que son suyos apártense de todo lo demás. Manténganse fieles. Los falsos maestros van en contra de la palabra, van en contra de Dios y se van infieles, pero no ustedes. Y lo malo de amigos es que no solamente es esto lo que sucede con los maestros, esto sucede con las personas, esto sucede con cada uno de nosotros en muchas ocasiones. Cuando empezamos a ver formas de religión a la que las personas se mantienen firmes, pero no estamos hablando de la palabra de Dios, ¿sí? Nos dice el capítulo 3. Debemos de saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. No son maestros estos, está haciendo referencia a personas, simplemente, que van a estar manteniéndose en una adoración propia, ¿sí? Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, impetuosos. Y no solamente eso, sino que van a tener una apariencia de piedad. Va a parecer que estas personas están profesando la buena palabra, pero no lo están realizando en sus corazones, ¿sí? Y negarán la eficacia de ella. A estos evita. Cuando nosotros vemos una persona entonces que no está yendo por la palabra, pero se está llamando a sí mismo cristiano, aléjate de ellos. No en el sentido de dejar de predicarles, sino en el sentido de nosotros no vernos afectados por la forma en la que ellos están viendo la vida, ¿sí? No vernos afectados por estos consejos que ellos dan, por ejemplo, ¿sí? Les va otra cosa que sucede, ¿sí? No solamente sucede esto, sino que también las personas cuando están buscando hacer este tipo de cosas, empiezan a caer y caer como personas que son de piedad, pero que empiezan a formar incluso iglesias, empiezan a traer para sí mismos maestros, pero maestros que son malos. Nos dice el capítulo 4, versículo 3, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, ¿sí? Entonces les digo el punto, no solamente falsos maestros, sino falsos creyentes van a ir en contra de la palabra. No vendrá un tiempo en el cual van a querer estar buscándola más, sino que van a querer alejarse de la sana doctrina porque no quieren sufrirla, ¿sí? La sana doctrina va en contra de cada uno de nosotros en nuestra naturaleza, porque quiere que tengamos una nueva naturaleza, quiere que cada uno de nosotros sea nuevo, y ellos no quieren dejar lo suyo. Y entonces no quieren sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, aún así queriendo escuchar cosas, se amontonarán maestros, van a ellos a hacer iglesias, van a juntarse a personas que luce como que tienen apariencia de piedad, pero que están conforme a sus propias concupiscencias, que están buscando dinero, que están siendo avaros, que están siendo, y continúa la lista del capítulo pasado, ¿sí? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas y van a comenzar a hablar de cosas y hacer una forma de doctrina que va a ser cada vez más grande, porque sí continúan aprendiendo cosas, pero cosas que son fábulas, que no tienen ningún sentido, ¿sí? Falsos maestros se apartan de la palabra, falsos creyentes se apartan también de la palabra, ¿sí? Y entonces, fieles maestros, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que nosotros buscamos?
entonces se caracterizan por lo contrario. Se caracterizan por por adherirse a la palabra, por ser pacientes, por ser embajadores, por ser extranjeros, ¿sí? Y esto no lo estoy sacando de la nada, esto está dentro de versículos específicos. Entonces vamos a ver la forma en la que están yendo los buenos maestros, ¿sí? Buenos maestros están yendo entonces, versículo 2 del capítulo 4, están predicando la palabra, nos dice el versículo 2, instando a tiempo y fuera de tiempo. Y chequen esta parte, porque esta parte constantemente vamos en contra. Están redarguyendo, reprendiendo, exhortando, con paciencia, como nos decía hace rato Roberto, y doctrina, ¿sí? Redarguir está hablando acerca de cuando alguien hace mal y tú vas indicando cómo es que está realizando algo mal, ¿sí? De modo que él aprenda. Reprender está haciendo referencia literalmente a un regaño, a cuando algo se realiza, por ejemplo, de forma constante y constante y constante, la forma en la que tú vas a reaccionar, tú tienes que decirle. Sería menos amoroso que tú no dijeses que estás realizando un mal y lo dejases continuar tú en el pecado. Y exhortando nos está hablando acerca de una forma de ánimo que tenemos que realizar todos nosotros como creyentes, los unos con los otros, para que se mantengan en la doctrina que ya conocen, ¿sí? Exhortar es la doctrina que tú ya conoces y yo te estoy diciendo, mira, recuerda que el Señor Jesucristo murió por ti. Recuerda, sigue con ánimo, continúa en este camino. Es una forma de exhortación. Y todo eso se tiene que realizar con paciencia y se tiene que realizar con doctrina. Se tiene que realizar con conocimiento correcto y se tiene que realizar con una paciencia, porque todo esto, cada una de estas cosas se tiene que realizar con amor. Ninguna de estas cosas, aún reprender, aún regañar, se realiza sin amor por hombres fieles, ¿sí? Sino que tiene que realizarse con amor. Entonces, son fieles maestros que se adhieren a la palabra y que se mantienen pacientes, ¿va? Ahí tenemos 2 puntos, ¿no? Son también fieles maestros, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, que se mantienen, dice, como embajadores. Aquí está el versículo. Segunda de Corintios 5, versículo 20. Son embajadores en nombre de Cristo. Y entonces ellos hablan como si fuesen Cristo, porque son embajadores. No porque ellos se crean que son Cristo, sino porque ellos conocen que ellos están hablando en el nombre de Cristo, están proclamando. Predicar, una de las palabras que se traduce como predicar significa proclamar, significa decir en alto, como la voz de la persona por la que estás hablando tú, ¿sí? Entonces, embajadores en nombre de Cristo. Y dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, y aquí está el ejemplo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, ¿sí? Con autoridad, porque lo está realizando Cristo, con seguridad, porque sabes cuál es el mensaje, como un embajador que está representando a Cristo delante de las personas y hablándoles como les hablaría Cristo, ¿sí? Por eso la misma, tenemos que ver, aunque sea esas 3, la parte de redarguir, reprender, exhortar, porque todas esas las realizaba Cristo dentro de su ministerio, cuando estaba en sus 3 años de ministerio en la tierra, ¿sí? Cristo no se detenía de la parte de regañar cuando había que realizarlo, y tampoco se detenía de amar apasionadamente y decirlo cuando se tenía que, ¿sí? Mucho entonces depende de que se vean a sí mismos como embajadores los maestros y por ende los que están aprendiendo de los maestros, ¿sí? Que serían los discípulos, los creyentes que están formando parte de la iglesia. Salmos, capítulo 119, versículo 19. Otra característica. Hablan como forasteros. Forastero soy yo en la tierra. O ahí le puse yo como extranjeros, porque siento que se entiende un poquito más. Forasteros soy yo en la tierra. Dice, no encubras de mí tus mandamientos. ¿Sí? Este salmo, Salmo 119, es un salmo, si me preguntas a mí, es un salmo de un predicador, es un salmo de alguien que está hablando constantemente la palabra, que está yendo a ella, que está pidiéndole, enséñame para que yo también pueda enseñar a los demás, muéstrame tu palabra, muéstrame tu palabra. Es un salmo hermoso, por ejemplo, por esa parte, porque ama tanto lo que ha escuchado de Dios. Y entonces está diciendo, él se ve como extranjero
dentro del mundo, porque este mundo no está yendo con su palabra, está yendo en contra de su palabra. Un maestro no tiene que asimilar la forma, perdón, un embajador no tiene que asimilar la forma de la nación en la que está. Un embajador se tiene que mantener fiel, entonces, a la nación de la que proviene él, ¿sí? Asimilarse a la nación en la que está se convertiría en una traición, ¿sí? Si empezase no solamente a agarrar su cultura, sino a agarrar sus objetivos de la nación en la que está, cuando esta nación es enemiga, no sería un buen embajador. Y como este embajador que nosotros somos está yendo en contra de la nación en la que está, tenemos que ver que tenemos que ir en contra de ella y no asimilarla, ¿sí? Entonces, tenemos que ver constantemente eso, amigos. Cada uno de nosotros, si se apasiona, si es llamado para el ministerio, si se va como un, ¿cómo se llama eso? Un evangelista a otras naciones, un misionero, puede perder amigos, puede perder como lo hacían las personas en el Antiguo Testamento. Ejemplo, el Salmo 119, versículo 23 también nos habla de esto. La forma en la que reaccionaba este salmista dice: príncipes también se sentaron y hablaron en contra de mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Contra este salmista se tornaron personas que estaban a cargo, personas que estaban en puestos grandes, y aún él no tenía que responder de forma contraria, sino mantenerse fiel a los estatutos. El 141, el versículo 141 al 143, también nos dicen cómo es que se veía: pequeño soy yo, desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es eterna, tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han empoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia, ¿sí? Entonces la forma en la que tenemos que ver nosotros es que cuando vayamos en contra de esto y suframos, cuando tengamos esa oportunidad de sufrir y la estemos recibiendo y estemos siendo desechados, la única cosa entonces que nos tiene que mantener para a nosotros es esto, ¿sí? No me he olvidado de tus mandamientos. Chequen la forma en la que habla. Tu justicia, dice, es eterna. Tu ley, la verdad, ¿sí? Está diciendo, cuando leo la palabra y veo que esta palabra está hablando acerca de una justicia que es eterna, una justicia que está arriba de todas las demás, cuando veo que está hablando acerca de una verdad, de una ley que es verdad, ¿sí? No es falsedad, esto me sostiene a mí, porque es la verdad, porque es lo que está arriba de todo lo demás, ¿sí? Dice el siguiente versículo: tus mandamientos entonces se convierten en mi delicia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos teología, nosotros vamos en contra del mundo, nos encontramos con falsos maestros que van en contra de la palabra, con falsos creyentes que van en contra de la palabra, pero nosotros nos tenemos que mantener con nuestros fieles maestros y tenemos que ser fieles nosotros. Y lo vamos a hacer nosotros. Segundo punto, cuando nos llenamos por un apetito por la palabra, ¿sí? O como lo puse ahí en el bosquejo, la palabra no solamente, que diga, punto uno, causa sufrimiento, sino que también cultiva un apetito. Esta persona estaba recibiendo la palabra y lo estaba recibiendo como verdad, y entonces sus mandamientos se convierten, dice, fueron mi delicia, se convierten en un alimento. Entonces la palabra cultiva un apetito. Cuando realizamos todos los puntos que dijimos la vez pasada, empezamos a probar y empezamos a ver que hay algo delicioso aquí y empezamos a entonces cultivar nosotros algo que nosotros consumimos y hay un apetito por más y más y más, ¿sí? Y entonces ahí lo que vemos es que esta parte de aquí es lo único que puede sostener a hombres en fidelidad, ¿sí? Esta persona pequeña, desechada, esta persona que estaba siendo rechazada por reyes, lo único que la sostiene es la palabra. Y a nosotros que no estamos siendo rechazados por reyes, que no estamos siendo desechados, o cuando lo estemos, lo único que nos sostiene entonces también es la palabra. El otro pasaje, les comentaba en la transmisión del martes, el otro pasaje que a mí me encanta y me sostiene
cuando se refiere al ministerio, aparte de 1 Timoteo 2, es Hechos 20. Hechos 20 me encanta. Y está hablando aquí acerca de mismo público, de hecho, que 2 Timoteo, acerca de personas de Éfeso, de los ancianos de Éfeso, y les está diciendo Pablo en Hechos 20:32, hermanos, ancianos, personas que tienen a cargo a una iglesia, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Sí? Dos cosas, Dios y a su palabra, que tiene poder. La palabra tiene poder. ¿Para qué? Para sobreedificaros, para daros herencia con todos los santificados. ¿Sí? Entonces, chéquese, la palabra es la cosa que les está encomendando aquí Pablo. Ya dice, ya no van a tenerme a mí, pero siguen teniendo a Dios. Y la forma en la que está actuando Dios es a través de la palabra de su gracia, que tiene un poder enorme para sobreedificaros, tiene poder para hacer más de lo que ustedes creen. Y en el medio entonces de lo que está hablando este capítulo, que está hablando acerca de falsos maestros, de la misma forma, este capítulo, unos versículos antes, nada más, capítulo 20, versículo 28 al 30, están diciendo, ay, perdón, 27 al 30, perdón. No, perdón, sí es aquí, perdón. Le está diciendo, mirad por vosotros, les dice Pablo a los ancianos, miren por vosotros, por el rebaño, y ahí va a dar la razón. Versículo 29. Porque después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, falsos maestros van a estar entrando, que no perdonarán el rebaño, se lo van a consumir. Y de vosotros mismos, y esta es la razón tan importante por la que tienen que revisar cada uno sus vidas, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar discípulos, ¿sí? Los falsos maestros son algo increíblemente grande dentro del Nuevo Testamento. Se ven aquí, se ven en Judas, se ven en Segunda de Pedro, se ven en Segunda de Corintios, se ven un buen de partes, ¿sí? Son tan importantes y luego evadimos muchísimo el hecho de que existen estos falsos maestros que están haciéndolo como lobos disfrazados de rebaño, ¿sí? Que se escabullen, que están actuando sutilmente y pensamos que falsos maestros nada más son los que vemos nosotros que están predicando que se es salvo a través de las acciones y de las obras de forma abierta, o sea, sin siquiera nombrar a Jesucristo. No, son personas que están pervirtiendo el evangelio de Jesucristo, Gálatas capítulo 1, dice, ¿sí? Están modificándolo de forma sutil. Y la única forma entonces en la que se sostiene un hombre fiel es cuando está lleno de la palabra, de la verdad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, y ahí tienen palabras, tenemos que ansiar la palabra, tenemos que probar, o sea, consumir la palabra, tenemos que atesorar la palabra, tenemos que ocuparnos en la palabra, tenemos que vivir de la palabra y desarrollar la palabra, ¿va? Aquí les va, y lo vamos a ver muy rápido, pero aquí les va. Primeramente, vamos a ver Salmos, capítulo 119, regresamos, versículo 131. Mi boca abrí, y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. ¿Qué está haciendo aquí? Está diciendo, tengo hambre, dame de comer, ¿sí? Mi boca abrí, y aspiré, y suspiré, porque deseaba, tus mandamientos. Entonces les digo, ansía tú la palabra, ¿sí? Ya que la probaste, ten más hambre de ella. Hay una sola cosa en el mundo de la cual nosotros podemos ser glotones, que podemos tener gula, y es de Dios y de su palabra, ¿sí? Entonces tenemos que ansiar nosotros la palabra de Dios. Tenemos que ansiar la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Como niños recién nacidos desean la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ¿sí? Los niños desean la leche, deseen ustedes también la leche para que crezcan. Mucha de la cosa que sucede con nosotros es que dejamos de querer, la palabra, cuando empezamos a creer que nosotros ya somos maestros y que ya somos suficientes. Y la idea es, ustedes son niños hasta que estén delante de Cristo. Primera de Corintios capítulo 13 nos está hablando acerca de eso. Cuando veas cara a cara, entonces estamos hablando de una adultez espiritual que ya es perfecta.
Es el único momento en el cual va a hacerlo. Ahorita cada uno de nosotros es en este sentido como un niño. También hay otro sentido en el cual nosotros tenemos que ir avanzando y madurando, y sí vamos a ser adultos en esta vida, pero no en este sentido, en el que nosotros tenemos que dejar de probar la palabra, ¿sí? Siempre necesitamos la palabra, entonces tenemos que ansiar nosotros la palabra. Salmo 19, versículo 10, dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Está hablando aquí de la palabra y está diciéndoles como algo que estoy probando, que estoy consumiendo, y es algo dulce, es algo deseable más que el oro, más valioso que el oro, ¿sí? Y entonces aquí va mi tercer punto, dentro de este cultiva el apetito. No solamente hay que ansiar la palabra y probar la palabra, tenemos que atesorar la palabra. Aquí lo está diciendo conforme al oro. En otros pasajes nos habla, por ejemplo, el Salmo 119, versículo 72, acerca de, disculpa, acerca de, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Sí? Oro y plata. Cada uno de nosotros aquí piense en su vida ahorita, reflexione. ¿Qué tan valioso ustedes ven la palabra? ¿Lo ven más valioso que el dinero? Cuando ustedes reciben dinero, ¿se enfocan en consumir más de la palabra? Les voy a dar aquí la prueba. Cuando ustedes reciben el dinero mensual de sus trabajos, ¿qué parte de ese dinero se destina a la palabra? ¿Sí? No estoy hablando aquí de ofrendas. Estoy hablando aquí de cómo es que ustedes se gastan una cierta cantidad en alimento físico, cuánta cantidad se gastan en el alimento espiritual que tienen, ¿sí? En tiempo que ponen dentro de los estudios, que eso se los doy un buen, en libros que consumen, en Biblias, en, en qué lo están realizando, ¿sí? Esa es una prueba de qué tanto estamos nosotros anhelando, en este caso, más que en relación al oro y a la plata, ¿sí? No estoy muy seguro, pero creo que ahí pusieron algo en el chat. Lo estás cobrando. Los falsos maestros no siempre saben que son falsos maestros. Aquí te va un pasaje. Y ahorita regreso a este tema. Santiago, perdón. Santiago capítulo 1, versículo 26. Esta es la razón por la cual la predicación que nosotros realizamos siempre tiene que estar distinguiendo entre aquellos que son salvos y aquellos que no son salvos, entre aquellos que son cristianos y no son cristianos, entre aquellos que son falsos maestros y buenos maestros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros predicamos, ellos reciben la advertencia de dónde es que están parados, ¿sí? Y entonces la forma en la que estaba predicando Jesús en el Sermón del Monte, ejemplo, capítulo 7, está ahí predicándoles a los falsos maestros que estaban escuchando detrás de sus discípulos, ¿sí? Tenía a sus discípulos enfrente, nos dice del capítulo 5, pero nos dice después, en el capítulo 7, que alrededor de él se habían juntado varias personas, ¿sí? Personas que no eran maestros, personas que sí eran maestros. Y entonces les dice en el capítulo 7, hablando acerca de un camino ancho y un camino estrecho, dos cosas, noten ahí, una u otra, un camino ancho, un camino estrecho, alguien que está construyendo sobre la arena o está construyendo sobre la roca, alguien que está, en este caso, profesando a Cristo y no está siguiendo a Cristo contra aquel que sí lo está siguiendo, ¿sí? Está distinguiendo siempre, constantemente, ¿sí? Para que ellos se den cuenta de dónde están y si es si es el caso, que Dios tenga misericordia de ellos y lleguen al arrepentimiento, ¿sí? Aquí les dice Santiago, si alguno se cree religioso, si alguno se cree un maestro que está yendo bien o alguno que está profesando bien la sana doctrina entre vosotros y no está refrenando su lengua, sino que, y aquí está la parte importante, engaña a su corazón. La religión del tal es vana. Está advirtiendo aquí Santiago y está diciendo la razón por la que yo advierto es porque hay gente que engaña su corazón. Gente que, dice el capítulo 2, va a la palabra y mira cómo es, y luego se aleja de ella y olvida cómo lucía él, ¿sí?
constantemente entonces está esta idea de engañarse, esta idea, porque aquí es engañarse a ti mismo, ¿no? Entonces necesitamos nosotros ver, no todos los falsos maestros conocen que son falsos maestros, pero todos los falsos maestros están glorificándose a sí mismos, como nos comentaba el pasaje de segunda de Timoteo. Todos los falsos maestros están yendo en contra de Dios como enemigos, solamente que muchos están pensando que lo están realizando como un servicio a Dios. Primera de Juan, creo que era capítulo 4, en un segundo, capítulo 2, un segundo. Perdón, era Juan. Juan capítulo 16. Nos dice, os expulsarán de las sinagogas, aquí es una referencia a los discípulos, pero dice, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. ¿Sí? Engaño propio. Yo estoy pensando que estoy dando un servicio a Dios, estoy dándome un servicio a mí, pero no lo sé. Y la solución es predicación. Y hay quienes sí lo saben y están actuando conscientes después de que se les ha predicado. Cuando se les ha predicado ya podemos decir que lo saben, solo que no escuchan. ¿Sí? Es algo muy pesado, en mi opinión, en esta parte. Por eso nosotros tenemos que ver que cada uno de nosotros, cuando cree que esté firme, está más cercano a caer de lo que podría estar en cualquier otra ocasión. La única forma de firmeza es estar con Dios. ¿Qué pasará con esas personas? Mateo, capítulo 7, versículo 23. Serán negadas por Jesucristo. Se les será dichas, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican iniquidad. Y el versículo 24, por tanto, ahí no es el versículo, perdón. Pero nos dice en otra parte de Mateo igual, y se apartarán ellos a la muerte eterna, que es junto con Satanás y junto con los ángeles que negaron a Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que escuchar nosotros y también tenemos que predicarle a esas personas. Falsos maestros no se eximen de que se les predique. ¿Sí? Nos dice también en un pasaje, tenemos que predicar nosotros con paciencia, con humildad, nosotros para que si Dios les concede el arrepentimiento, ellos lleguen. ¿Sí? Sí tenemos que decirles que están mal, solo tenemos que hacerlo con humildad, con amor, nosotros buscando que ellos lleguen al arrepentimiento. ¿Sí? Ahora, no todos van a llegar. Entonces, para que estén advertidos sus corazones, pero para que también estén anhelando realizarlo. Porque tienen que estar las dos. Anhelar realizarlo con amor, pero también la conciencia de que va a suceder en algunas ocasiones que van a aceptar. Y en la gran mayoría, y aquí hablo gran mayoría por la forma en la que lo coloca la Biblia, el hecho de que la mayoría de las personas no aceptan a Dios. ¿Sí? Ahí está, hay que estar conscientes nosotros de eso. Pero sí obra milagros Dios. Wow. Entonces, seguimos con la misma idea de hace rato. Hay que cultivar un apetito. Entonces hay que ansiar la palabra, hay que buscar más una vez que hemos recibido, hay que probarla y disfrutarla más que la miel, hay que probarla nosotros y anhelarla más que la comida, porque no solamente de comida vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Hay que atesorarla entonces para que se convierta en algo que para nosotros es más valioso que el oro. ¿Sí? Si para mí es más valioso esto que el oro, les diría, por ejemplo, un caso hipotético, si desapareciesen todas las Biblias del mundo y las Biblias se convirtiesen, las pocas Biblias que hay se convirtiesen en un tesoro que es para coleccionistas, por el cual hay que pagar mucho, que fuésemos personas que estuviesen dedicando su vida con tal de algún día poder obtener eso. ¿Sí? Personas gastan más por cosas ridículas como coleccionistas que por un pedazo de la palabra de Dios. ¿Sí? Y nosotros ahorita que tenemos la posibilidad, que se muestre nuestro atesorarlo también con nuestro dinero. ¿No? Siguiente cosa, entonces, ¿cómo vemos esta parte de atesorar, aparte de la comparación que viene con el oro? Proverbios también nos menciona una imagen similar. Proverbios 2, capítulo 4. Si la buscas como a la plata,
y la procuras como a tesoros escondidos, y nos dice el versículo 5, entonces entenderás el temor de Dios y descubrirás el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Queremos nosotros atesorarla mucho para descubrir a Dios, para conocer a Dios, ¿sí? Buscarla como a la plata, trabajar más por ella de lo que trabajamos por otras cosas. Entonces aquí un modo de atesorarlo, pero que está haciendo referencia a la forma en la que la buscamos nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que estar nosotros ocupados con la palabra también, ¿sí? Cuando dice la parte de buscar, está haciendo referencia a la parte de trabajar, a la parte de anhelar y estarla buscando como buscaríamos en la tierra como mineros para obtener de ella. Y aquí está haciendo entonces referencia a que nosotros nos ocupemos de ella, ¿sí? Siguiente punto era, ocúpate de la palabra. Piensa en ella, medita en ella de día y de noche, para que seas como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, ¿sí? Vivir en ella también implica esto, porque si nuestra vida está destinada a ocuparnos de la palabra, entonces nosotros estamos viviendo para buscar esta palabra y estamos viviendo en esta palabra, ¿sí? Y ahí llegamos a un punto final. Tenemos que desarrollar esta palabra, ¿sí? Ahí me refiero a que se desarrolle dentro de nuestros corazones. Y ahí la respuesta no se encuentra en nosotros, se encuentra en una oración constante a Dios, ¿sí? Chequen la forma en la que nosotros veíamos la palabra antes de que llegásemos a conocer a Dios, ¿sí? 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, ¿sí? Pero para nosotros, ahora, tiempo presente, los salvos, es poder de Dios, ¿sí? Cada uno de nosotros cuando era necio se encontraba en esta categoría, en el sentido de que todo se escuchaba horrible. Yo recuerdo la primera vez que yo escuché de la palabra en una congregación llamada Vida Nueva para el Mundo, Iscali, estaban ellos predicando y estaba hablando y se veía todo horrible, se escuchaba todo horrible, pero Dios actúa y Dios es el que cambia el corazón para que pase de escucharse así a escucharse de forma hermosa, ¿sí? Entonces nos dice también, tenemos que ser transformados entonces nosotros para que podamos no experimentarlo así. Si nos dice el versículo 23, que predicando a Cristo crucificado, que es piedra de tropiezo para los judíos y necedad, para los gentiles, nosotros lo veamos como poder de Dios, Cristo crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces es un actuar de Dios el que desarrolla esta palabra en nosotros. Tenemos que buscar constantemente entonces regresar a los primeros 5 puntos que vimos la vez pasada. Y entonces, esta es la única forma en la cual desarrolla esta palabra en nosotros. Siguiente punto, tercer punto, desarrolla obediencia, ¿sí? En Romanos estamos hablando acerca de un tema, Romanos capítulo 1, versículo 5, obediencia a la fe, ¿sí? U obediencia de fe. Y entonces estamos viendo la única persona que puede realizar esto es Dios, ¿sí? Entonces, y Dios lo realiza a través de su palabra, a través de predicadores, ¿sí? Entonces, ningún hombre fiel, les pongo ahí en el bosquejo, ningún hombre fiel agrada a Dios si no respira entonces un espíritu de santidad y de amor, un espíritu que proviene de Él, pero que cada uno de nosotros tiene que respirar. O Romanos capítulo 8, que nos dice, por tanto, no hay condenación, o sea, ellos agradan a Dios, ¿qué es lo que les puse ahí? Para los que están en Cristo Jesús, que tiene un espíritu como el que está en Cristo Jesús. Y eso se los voy a decir por el siguiente versículo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, ¿sí? Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado, ¿sí? Entonces, aquellos que actúan conforme a este espíritu están agradándole a Dios. Y ellos están yendo en contra, no conformándose a la carne, ¿sí? Viviendo un espíritu de santidad y de amor, ¿sí? Y allí agrego la parte de amor por la experiencia que pone Dios, en la cual nosotros tenemos que amarlo más a Él y amar más a las personas de lo que nos amamos a nosotros mismos y nos glorificamos a nosotros mismos, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1.
En cuanto a lo sacrificado, sí, aquí está. Perdón, saltémonos toda esta parte porque esta parte no tiene tanto que ver ahorita. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Sí? Ahora, aquí no está hablando acerca de un conocimiento general, de un conocimiento de Dios. Está hablando aquí de un conocimiento que no está unido a la parte de Dios, ¿sí? Y entonces tenemos que el conocimiento en sí mismo envanece. Cuando nosotros tenemos una cabeza que está enorme y un corazón que está demasiado pequeño, tenemos la receta perfecta para la hipocresía. Tenemos una receta perfecta y podemos ver eso en varias ocasiones. Dentro del versículo 6 de 1 Corintios 8, por ejemplo, nos dice, perdón, creo que me confundí de pasaje. Un segundo. Oye, no me acuerdo bien cuál pasaje era, pero está hablando acerca de cómo es que nosotros podemos creer en Dios. También está en Santiago capítulo 2, según recuerdo. Sí. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Hay un conocimiento ahí de que Dios es uno. Hay un conocimiento que, por supuesto, que es real, que Dios es uno. Pero dice aquí, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Hay un conocimiento que tienes, hombre, pero hay otro conocimiento que yo te estoy dando. La fe sin obras es vana. ¿Estás dispuesto a aceptarlo? No. Un conocimiento envanece, el otro conocimiento te liberaría, pero solamente te quedas con el conocimiento que tienen los demonios que creen y tiemblan. ¿Sí? Entonces hay una forma en la cual un conocimiento puede tenerse y no estar siendo nosotros de edificación para las demás personas. Hay una iglesia que está en Apocalipsis, capítulo 2, la primera iglesia mencionada, la iglesia en, en Éfeso, que nos está diciendo la forma en la que se sentía Dios, Jesús, acerca de esta iglesia y está diciéndole, yo conozco tus obras, tu fatiga. Es una iglesia que está sufriendo en fatiga y está perseverando. Es una iglesia que no soporta a los malos, que sabe que están actuando mal y está yendo en contra de ellos. Ha sometido a prueba a los apóstoles que se dicen ser apóstoles, pero que no lo son, y los halla como mentirosos. Está sostenida en la verdad, está teniendo un buen conocimiento. Tienes perseverancia, no solamente esta parte de ir en contra de los mentirosos, sino que también soporta, también sufre por el nombre de Cristo y no se desmaya, pero dice, ha dejado su primer amor. ¿Sí? Luce también en la parte exterior, pero en su interior no está yendo por Dios. ¿Sí? No está yendo en amor. Constantemente entonces tenemos que buscar entonces nosotros un conocimiento que no se está renovando. ¿Sí? Que es la siguiente parte que les pongo ahí. Colosenses capítulo 3, versículo 10, perdón. Vestidos del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Sí? Buscando a Dios, buscando ser renovado, tener un buen conocimiento de Dios, siendo renovado. Un conocimiento que renueva. El conocimiento también no solamente renueva, también advierte. Les pongo ahí entonces. Santiago capítulo 3, versículo 14 al 17. Santiago 3, 14 y un 17, que nos dice, esta parte es una advertencia, así que escúchenla así. Si tienen celos amargos y ambición en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino es terrenal. Sabiduría, aquí un conocimiento, es terrenal, natural, diabólica. Aquellos que tienen celos amargos y ambición en vuestro corazón, ¿no? Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
y el fruto de justicia se siembra en paz para el hombre que está en paz, ¿no? Entonces el conocimiento entonces nos está advirtiendo de estas, como les comentaba hace rato, advirtiendo de la falsedad y está diciéndonos entonces, vente al conocimiento verdadero, al conocimiento que es de lo alto. Aquí está haciendo referencia que proviene de Dios únicamente. Y también nos mantiene entonces constantemente diciéndonos que el conocimiento se somete, ¿va? ¿A quién se somete aquí? A lo que viene de lo alto. ¿A quién se somete en otros pasajes? Constantemente. Ejemplo, aún Jesús, la forma en la que Jesús se expresaba para hacer referencia a la forma en la que él estaba trabajando en su obra redentora, era: mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Dios Padre envió a Jesucristo, y a pesar de que Dios Hijo también es Dios, Él está realizando una obra de sometimiento. Imagínense eso, aquel que es Dios se está sometiendo a Dios, ¿sí? Si alguno está entonces dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá que esta enseñanza es de Dios, o si hablo de mí mismo, ¿sí? Si alguien está entonces dispuesto a someterse, a hacer la voluntad de alguien más, entonces va a aceptar lo que viene dentro de la Biblia. Habla aquí de sometimiento y constantemente tenemos entonces esta imagen nosotros. Dios se resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4 también. La teología entonces se realiza de una forma en la cual tú te estás viendo como alguien que está abajo, no alguien que está probando a Dios para ver si Dios está diciendo la verdad, sino alguien que está probando su corazón y le está diciendo: Dios, prueba mi corazón, como veíamos el lunes, para que veamos nosotros mismos dónde es que estamos fallando. Y entonces llegamos, por ejemplo, ahí al que estaba mencionando ahorita Roberto, Romanos capítulo 7, que está hablando acerca de Pablo, un hombre maduro, un hombre que estaba manteniéndose en santidad, un hombre que al ver eso estaba notando más constantemente cuánto es que estaba pecando. Más feo su pecado, entre más santo es la persona, ¿sí? Más feo delante de sus ojos. Igual y delante de los tuyos y los míos no lo era, pero delante de los ojos de Pablo, horrible, ¿sí? Hebreos capítulo 5, ya casi acabamos, para que no se pierda. Capítulo 5, versículo 12 al 14. Aquí está hablando de inmaduros. Aunque ya deberían de ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe. La forma en la que tendrían que estar ustedes tendría que ser, nos dice el versículo 14, por la práctica, con sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal, ¿sí? Y aquí no está hablando acerca de cosas grandes, sino acerca de cómo es que hay que separar nosotros bien y mal para poder acercarnos nosotros solamente al bien, ¿sí? Entonces este conocimiento se tiene que someter para que podamos entender esto, para que podamos estar nosotros ejercitados para discernir el bien y el mal, ¿sí? No está, mira, aquí dice, ejemplo, no se acostumbraban ellos a la palabra de la justicia, sino tan solamente a la leche. Pero el alimento sólido es para los adultos. Aquí está la parte, un adulto aquí dentro de la Biblia, un hombre que es maduro, que está yendo constantemente por Dios, ¿sí? Constantemente tienen que ejercitarse entonces nuestros sentidos y debemos de buscar nosotros más la palabra para someternos más a la palabra. Les decía, ¿cómo hacemos teología nosotros? Una de las consecuencias que surge es obediencia, y entre más vemos que hay obediencia a nosotros, más tenemos que someternos para dar más obediencia y para conocer más a Dios, ¿sí? Hay una relación aquí que no puede ser separada. Y una de las formas de obediencia que más perdemos nosotros en esta cultura actual, que es individualista, esta cultura actual que quiere buscar a Dios por sí solos, esta cultura actual que dice, yo soy cristiano aunque no voy a la iglesia, porque yo constantemente tengo una relación personal con Dios, ¿sí? Chequen esa forma, la hemos dicho, una relación personal con Dios. La forma en la que habla la Biblia no es esta. Entonces les doy aquí, esta obediencia nos lleva a unirnos a la iglesia. Hombres fieles no caminan solos, ¿sí? ¿Por qué? Aquí les doy 3 razones. Una es porque es una iglesia formada por Dios. Eso significa, Dios es el que te está pidiendo a ti que te congregues. No lo está realizando el pastor, no lo estoy realizando yo, lo realiza Dios.
Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Dice, huye pues de las pasiones juveniles. Aquí chequen la razón por la cual va a poner la iglesia. Huir de pasiones juveniles, huir, seguir la justicia. Ok, van dos razones, ¿no? Justicia, fe, amor, paz, todo lo va a dejar dentro de una misma. ¿Cómo? Con los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Sí? Tú, Timoteo, no puedes hacerlo solo. Timoteo, tienes que hacerlo con los que invocan al Señor, para que tú puedas huir de las pasiones. Si tú quieres escapar de la tentación, tú quieres escapar del pecado. 2, para poder seguir la justicia, para poder buscar todo lo que es bueno, santo, digno, honorable, digno de alabanza. En esto pensad, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿y cómo lo realizamos? Junto con otras personas. ¿Va? Otro, nosotros somos partes del cuerpo de Cristo cuando nosotros somos unidos a este cuerpo, ¿sí? Según 1 Corintios capítulo 12, nos está hablando acerca del Señor Jesucristo y de cómo es que todos están dentro de un solo cuerpo, ¿no? Y por tanto, al estar dentro de un solo cuerpo, hay diversidad de dones, pero el cuerpo es uno mismo y el espíritu es uno mismo. Y entonces, nosotros no podemos actuar de la forma en la que actúan estas personas que se quieren retirar de la iglesia diciéndole el ojo a la mano, no te necesito, ¿sí? Yo no te necesito, puedo hacer esto solo. Y tampoco la cabeza a los pies, no los necesito, ¿sí? Por el contrario, la verdad es que cada uno de nosotros somos miembros de este mismo cuerpo y tenemos que formar parte de este mismo cuerpo que está formado por Dios, porque es un solo espíritu, una diversidad de dones, pero todos para la edificación de este miembro. Ahora dice el versículo 27, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él, una iglesia. ¿Va? Les voy a dar otros versículos, pero vamos a mantenernos en otra idea ahora. También hablan de esto, de es formado por Dios, pero vamos a ir por otra idea más. No solamente es formada por Dios, es formada en Dios, ¿sí? Esta cosa nos está hablando acerca de estar nosotros dentro de un mismo espíritu, ¿va? Nos habla también, Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Le está diciendo Pablo a Timoteo, en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte. 1, en la casa de Dios, ¿sí? Una casa que está formada por Dios y una casa que es la iglesia, asamblea, significa esto, un conjunto de personas del Dios viviente, que es la columna y sostén de la verdad delante de todo el mundo, ¿sí? Entonces aquí está haciendo referencia entonces a una iglesia que está formada por Dios y una iglesia que está formada para Dios, ¿sí? Una iglesia que está formada entonces constantemente para Él, ¿sí? La parte de en Él era el versículo de 1 Corintios 12, se me fue la onda, pero la parte de somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, esa es la que decía 1 Corintios 12, versículo 27, ¿va? Entonces aquí estoy haciendo referencia a la parte de cómo es que somos formados para Dios, como una iglesia, ¿sí? Esta es la forma en la que Dios entonces sostiene la verdad delante del mundo, como una iglesia, no como una persona, ¿sí? No sirven de nada predicadores separados. Un predicador que está siendo bastante popular, está bien, pero tiene que ir con una iglesia que lo esté respaldando y la iglesia general de Dios que lo está respaldando, ¿sí? Si no, no sirve de nada. Tenemos que buscar nosotros formar entonces una iglesia y para eso tenemos que darnos cuenta entonces también que también esto involucra someternos y constantemente nos va a pedir esta idea. Dios dice en el capítulo 13 de Hebreos, versículo 7, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe, ¿sí? Acuérdense de sus guías. En otras partes les dicen, el anciano que cumple es digno de doble honor, tiene que ser así. En otras partes, nos dice también segunda de Pedro, por ejemplo, ellos tienen que someterse como aquellos que dan cuenta por nosotros y entonces tienen que hacerlo de forma voluntaria. Y del otro lado, entonces también los que están debajo de ellos tienen que estarse sometiendo a ellos como aquellos que están mirando a personas que están delante de Dios
tomando una responsabilidad de nosotros. Les debemos una gran deuda, entre comillas, a nuestros pastores, porque están ellos mirando delante de Dios y diciendo, yo tengo responsabilidad de este cuerpo porque tú me lo has entregado, Dios. ¿Sí? Constantemente esta responsabilidad y someternos también nosotros a la iglesia. Y entonces, ya, un último punto, ¿sí? Y ese es un punto rápido porque ese es un punto general. Va. Cada una de estas cosas, el hecho de que seamos nosotros llevados a través del sufrimiento por causa de aprender de Dios y de tener una relación con Dios, el hecho de que recibamos un apetito espiritual que ha sido cultivado en nuestro estudio y en nuestra conversación con Dios, el hecho de que nosotros desarrollemos una obediencia, el hecho de que seamos unidos a una iglesia, todo esto nos va a llevar entonces a cómo es que hay que hacer teología, parte 2, ¿no? Nos va a llevar un mayor conocimiento, nos va a llevar la parte de la iglesia, por ejemplo, a Proverbios 13, versículo 20, a ser más sabios, porque el que anda con sabios será sabio, pero todo este conocimiento tiene que dedicarse a generar una alabanza, ¿sí? Tiene que generar una respuesta de alabanza. Y ahí les digo abajo, hombres fieles a la palabra dan una mejor alabanza. Si tú tienes una alabanza musical que es excelente, no está mal eso, ¿no? Está bien que sea excelente, es bueno que sea excelente. Pero si tienes una alabanza que es musicalmente excelente, pero cada uno de sus miembros están vacíos y no tienen ningún conocimiento de quién están alabando, esta alabanza no es buena delante de Dios, ¿sí? Una alabanza buena delante de Dios se construye con conocimiento. Las personas que están dentro de esa alabanza, de la alabanza que tenemos nosotros, perdón, tienen que ser los primeros que están buscando de Dios, dentro de los que están dentro de la congregación. Salmo 119, 17. 171, ya decía. Que profieran mis labios alabanzas, pues tú me enseñas tus estatutos. ¿Sí? Mis labios van a dar alabanza, esta es otra traducción, mis labios van a dar alabanza cuando tú me enseñes tus estatutos. ¿Sí? Después de que son enseñados los estatutos, mis labios podrán dar alabanza. Salmo 119, 164. 7 veces al día te alabo, a causa de tus justas ordenanzas. A causa de lo que él ha conocido, esta persona alaba 7 veces al día. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tomar en cuenta esto y ver que el conocimiento mejor de Dios le permite a las personas alabar de forma más completa a Dios, cuando conocen a quién están alabando. ¿Sí? Y cuando vemos nosotros que Dios es el más grande y nos podemos mantener más fieles, eso alaba a Dios. Terminamos orando. ¿Me ayudas, Roy, a orar, porfa? ¿Amigo? Sí, amigo. Vas, amigo, dale. Señor Jesús, te damos gracias por el estudio, gracias por lo que pudimos aprender y lo que pudimos escuchar. Te agradezco por la vida de Jaso, te agradezco porque le das un año más de vida. Te pido que sigas enseñándonos a través de él. Gracias por lo que pudimos aprender, porque nos das una visión más amplia de la responsabilidad que implica predicar y estar compartiendo de la palabra. Te pedimos que nos sigas mostrando el camino, que nos sigas enseñando a caminar en santidad y a ser cada vez más parecidos a ti, Padre. Te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, amigo. De nada, amigo.